La niña asesinada por su propio padre en su cumpleaños, la trágica historia de Riya Rajkumar. En una tarde fría de febrero, una niña de 11 años salió radiante de su casa, vestida con un vestido rosa adornado de corazones brillantes, lista para celebrar su cumpleaños con su padre. Lo que comenzó como una promesa de alegría familiar se transformó en una pesadilla irreversible cuando, horas después, su cuerpo sin vida fue descubierto en una escena de horror doméstico, revelando cómo un lazo de sangre podía romperse en un acto de violencia calculada que sacudiría a una comunidad entera. Riya Rajkumar nació el 14 de febrero de 2008 en Mississauga, provincia de Ontario, Canadá. Provenía de una familia de origen indo-guyaneño, con padres que habían emigrado en busca de mejores oportunidades. Su madre, Priya Randen, trabajaba en un empleo estable y se esforzaba por proporcionar un hogar seguro tras la separación. Su padre, Rupesh Rajkumar, de 41 años al momento de los hechos, tenía un historial de inestabilidad emocional y episodios de abuso en la relación familiar. Riya creció en un entorno marcado por tensiones, pero su madre la protegió mudándose a un nuevo lugar y cambiando de escuela para alejarla de la volatilidad. Asistía a una escuela primaria en Mississauga, donde destacaba como una alumna aplicada y sociable. Su personalidad era luminosa y compasiva, siempre dispuesta a ayudar a los demás, con una madurez precoz que la llevaba a rechazar cualquier forma de maltrato desde los 8 años, afirmando que nunca permitiría que nadie la tratara con disrespeto. Le apasionaba bailar, cantar y compartir videos divertidos en plataformas digitales con su madre. Soñaba con convertirse en doctora para curar a la gente, manejar un automóvil lujoso como un deportivo italiano y disfrutar de salidas simples como cenas en restaurantes familiares, donde su favorito era uno con ambiente acogedor. Los últimos momentos de Riya antes del crimen transcurrieron en una atmósfera de expectativa festiva. El 13 de febrero de 2009, su padre contactó a Priya Randen para arreglar una visita corta al día siguiente, coincidiendo con el cumpleaños de la niña. El 14 de febrero, madre e hija comenzaron el día con una actividad especial, arreglando sus uñas en un salón, mientras Riya lucía su vestido rosa con corazones relucientes y el cabello rizado inspirado en un video que había visto. Planeaban una cena en su restaurante preferido esa noche. Alrededor de las 3 de la tarde, Priya dejó a Riya en una gasolinera de Mississauga para que su padre la recogiera y la llevara a celebrar, con la promesa de devolverla pronto. Poco después, alrededor de las 5:25 de la tarde, Rupesh Rajkumar llamó a Priya con una voz inusualmente calmada y silenciosa, diciéndole que él y Riya irían a visitar a su propio padre, quien había fallecido 3 años antes. Esta declaración alarmó inmediatamente a la madre, quien interpretó las palabras como una amenaza velada de suicidio colectivo. Sin perder tiempo, Priya se dirigió al centro de entrenamiento policial Emil Kolb alrededor de las 6:05 de la tarde, donde reportó la llamada a un guardia de seguridad y a un hombre que creyó era un oficial uniformado. Sin embargo, no le aconsejaron llamar al número de emergencias ni tomaron acciones inmediatas, limitándose a proporcionarle la dirección de una estación policial cercana. Al llegar a la estación, Priya formalizó el reporte alrededor de las 6:30 de la tarde, informando que Rupesh había amenazado con dañar a sí mismo y a la niña. La policía de la región de Peel inició la búsqueda, enviando oficiales a la residencia de Rupesh en Brampton alrededor de las 6:05. Allí, tocaron la puerta sin obtener respuesta y notaron que el vehículo del padre no estaba presente, por lo que no procedieron a una entrada forzada, a pesar de la urgencia reportada. Solicitaron a Priya una fotografía de Riya y detalles de direcciones familiares para ampliar la investigación. La alerta ámbar no se emitió hasta pasadas las 11 de la noche, más de 4 horas después del reporte inicial, lo que generó críticas posteriores por la demora. Esta alerta describía a Riya como una niña de 11 años, con cabello negro largo, ojos marrones, vestida con una chaqueta rosa y pantalones negros, y a Rupesh como un hombre de 41 años conduciendo un vehículo plateado modelo Honda Civic. La difusión pública ayudó a que testigos reportaran avistamientos del automóvil, facilitando la localización. Mientras tanto, la violencia se consumaba en secreto. Rupesh llevó a Riya de regreso a su casa en Brampton, donde, en un acto premeditado, le disparó por la espalda en la cabeza mientras ella yacía en su cama.
Los peritajes posteriores confirmaron que la herida fue fatal e instantánea, sin signos de lucha prolongada, sugiriendo que la niña no tuvo tiempo de reaccionar. No se encontraron evidencias de forcejeo ni huellas de terceros, apuntando a un crimen íntimo y solitario. La investigación policial avanzó con rapidez una vez activada la alerta. Cámaras de seguridad en la gasolinera de Mississauga capturaron el momento en que Prilla dejó a Rilla y Ropes la recogió, confirmando la hora y el vehículo involucrado. Testimonios de familiares corroboraron el historial de abuso en la relación, incluyendo 2 incidentes físicos previos, uno cuando Rilla era infante, que resultó en cargos contra Ropes pero sin condena, y otro que llevó a la separación definitiva más de 2 años antes. No hubo contradicciones significativas en los relatos de Prilla, quien proporcionó grabaciones de llamadas y mensajes que evidenciaban las amenazas. Sin embargo, se identificaron omisiones en el protocolo policial. La falta de entrada forzada a la residencia de Brampton, a pesar de la sospecha de peligro inminente para una menor, fue un fallo clave, ya que el cuerpo de Rilla yacía allí mientras los oficiales se limitaban a tocar la puerta. Además, la demora en emitir la alerta ámbar violó directrices que exigen acción inmediata en casos de abducción con riesgo vital, posiblemente debido a evaluaciones iniciales que subestimaron la amenaza. La búsqueda se intensificó con la alerta, involucrando a la Policía Provincial de Ontario. Alrededor de las 12:30 de la madrugada del 15 de febrero, la alerta fue cancelada tras el arresto de Ropes cerca de Orillia, a unos 130 kilómetros de Brampton. El padre fue encontrado con una herida de bala autoinfligida en la cabeza, en estado crítico, y trasladado a un centro de trauma bajo custodia. Simultáneamente, oficiales regresaron a la casa de Brampton, esta vez forzando la entrada, y descubrieron el cuerpo de Rilla en su habitación, confirmando la muerte por disparo. Las versiones oficiales de la policía de Peel indicaron que Ropes actuó motivado por venganza contra Prilla, usando a la niña como instrumento en un acto de violencia doméstica extrema. Los peritajes balísticos confirmaron que el arma pertenecía al padre, registrada legalmente, y que disparó primero a Rilla antes de intentar suicidarse. No se hallaron notas ni mensajes adicionales, pero las llamadas previas sirvieron como evidencia de premeditación. La resolución del caso se vio truncada por la muerte de Ropes. El 15 de febrero por la tarde, fue formalmente acusado de asesinato en primer grado mientras estaba hospitalizado. Sin embargo, el 20 de febrero, sucumbió a sus heridas en el hospital, el mismo día del funeral de Rilla. Sin acusado vivo, no hubo juicio ni condena formal, dejando el caso cerrado administrativamente pero con interrogantes pendientes. La policía consideró revisar sus protocolos de respuesta a amenazas contra menores, aunque no se implementaron cambios inmediatos. Un posible inquérito forense quedó en suspenso, sin decisión final al momento. El impacto de este crimen reverberó profundamente en la familia de Rilla, dejando a Prilla Randin en un dolor perpetuo, reviviendo remordimientos como no haber besado a su hija en la despedida y cuestionando si podría haber intervenido antes. Ella transformó su grief en activismo, compartiendo su historia para alertar a otras mujeres sobre señales de abuso doméstico y la importancia de romper ciclos violentos. En la sociedad canadiense, el caso expuso fallas en el sistema de alertas y respuesta policial, impulsando debates sobre mejoras en protocolos para proteger a niños en disputas de custodia. En la memoria colectiva, Rilla permanece como símbolo de inocencia perdida, con un banco memorial en su escuela que invita a reflexiones sobre cómo la violencia familiar puede escalar invisiblemente, urgiendo a comunidades a priorizar la detección temprana y la intervención para prevenir tragedias similares. ¿Qué opinas realmente de este caso tan desgarrador? Deja tu opinión en los comentarios. Haz clic en el pulgar arriba, comenta y comparte con todos tus conocidos. Activa la campana de notificaciones para que te avise de un nuevo episodio de